Vamos a tener la continuación de Laudato Si, el peligro de la nueva encíclica del Papa. Será su parte número 3, tampoco va a ser la última. Hoy vamos a ver más sobre ese libro que presentamos, Rumbo a la ocupación mundial, del autor Gary K., el cual vamos a ver unas cuantas páginas al respecto, que nos van a dar más vislumbres de lo que ya estaba planeado hace muchos años y que ahora estamos viendo prácticamente de lleno cómo se está llevando a cabo. Después aún veremos algo más, noticias concernientes a un lugar donde el Papa tiene que ir, y que es la imagen que veis detrás mío. Vamos pues sin más a empezar. Como os decía, hoy vamos a tener un tema denso, pero un tema que vale la pena seguir profundizando en él porque nos seguiremos llevando sorpresas impresionantes. Una vez más, también he de decir, después de mostrar todo lo que mostraremos, si aún hay personas que tienen dudas de ello o no quieren aceptarlo, realmente tendrán un problema grave, porque ante las evidencias o aceptas o sencillamente te pones contrario. No hay alternativa, la indiferencia tiene poco sentido, porque todos nos vamos a ver de lleno en todo lo que estamos viendo en estas temáticas. Laudato Si presentaron en el Vaticano la nueva encíclica, el portavoz Lombardi, un documento que ha sido muy esperado por todos, el cardenal Turkson. Hay que abordar el problema de manera integral. La nueva encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, fue presentada este jueves en el Vaticano. Un documento muy esperado, indicó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi. Añadió que hace un mes el Papa inició a compartir la encíclica con los obispos. Finalmente el texto definitivo, acompañado por una nota escrita a mano y traducida en diversos idiomas. Encabezado por el IHS, ya sabéis, las iniciales de los jesuitas, el Papa le indicó a los obispos: en el vínculo de la unidad, de la caridad y de la paz en el que vivimos como obispos, te envío mi carta Laudato Si, sobre el cuidado de nuestra casa común acompañada por mi bendición, unidos en el Señor, y por favor no te olvides de rezar por mí. A continuación, el cardenal Peter Turkson hizo su presentación y reiteró que la encíclica toma el nombre del Cántico de las Criaturas, Laudato Si. ¿Qué tipo de mundo queremos transmitir a quienes vienen detrás de nosotros? Y ya veis que ahora se va encarando todo en cuestión de conciencia prácticamente. ¿Cuál es la finalidad de nuestra vida? Si no nos hacemos estas preguntas de fondo, nuestras preocupaciones ecológicas difícilmente tendrán consecuencias importantes. Subrayó que el Papa indica la necesidad de cambiar de ruta, asumiendo un empeño en defensa de la casa común. Reconoce que hay mayor preocupación en el mundo sobre el degrado ecológico y que el ser humano es capaz de intervenir positivamente. No todo está perdido, dice. El concepto de la ecología integral está en el centro de la encíclica, indicó el cardenal, porque el Papa invita a interactuar con Dios, con los otros seres humanos y con la creación.
No hay dos crisis separadas. Atención a las palabras que ahora leeré, porque realmente nos van a demostrar que lo que está pasando a nivel social, a nivel de migraciones debido a guerras y demás situaciones, estaba ya muy bien expresado aquí, porque evidentemente esto responde a un plan de hace muchos años. Estas palabras son recientes, relativamente recientes, pero evidentemente siguen marcando esa agenda o poniéndola en práctica de un modo claro, presentándola a la gente para que sea muy bien aceptada. No hay dos crisis separadas, la ambiental y la social, sino una misma crisis socioambiental. Y la solución pide abordar el problema de manera integral, integrando a los excluidos. Subrayó la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, que está profundamente interconectado. Y recordó que es una invitación a entender de otra manera la economía y el progreso. Esto requiere debates sinceros y honestos y un rechazo a la cultura del descarte y proponer otro modelo de vida. Los 6 capítulos delinean un recorrido preciso, indicó el porporado, partiendo de los mejores datos científicos disponibles. Imaginaos, dicen que son los mejores, para dar una base concreta a lo que sigue, y fue enumerando las particularidades de los diversos capítulos. El cardenal concluyó recordando que es un deber entender cómo en esta encíclica se entrelazan puntos de vista desde el económico al social, del científico al teológico y muchos otros. No se puede dejar todo solamente a las políticas ambientales. Y ahora atención a la frase. La responsabilidad es de todos, es un asunto internacional. Por tanto, está claro que es una cuestión, tal como nos lo plantean, que tiene que abarcar a todo el mundo globalmente, porque es una problemática que nos afecta absolutamente a todos los habitantes del planeta. Pues bien, mirad qué nos decía en Rumbo a la Ocupación Mundial Gary K. En este libro que ya mostramos en la conferencia anterior, van apareciendo, tanto en inglés en un lado, después en español traducido, todo lo que tiene que ver con esa forma de trabajarnos desde hace años para conseguir sus fines. Mirad que aparecía en la CEMAP, una tierra, si está cansado de vivir bajo la constante amenaza de guerra y prioridades de guerra, su oportunidad de participar y asistir al evento mundial más importante de 1991, la Asamblea Constituyente Mundial. Mirad, si ya se estaba trabajando entonces sobre la misma base. Esto no terminó de cuajar, pero prácticamente es lo mismo que nos están planteando ahora. Os iré pasando páginas, iremos comentando también a su vez detalles interesantes, como lo que veis ahora aquí en este formulario corto, anuncio o aviso. Mirad cómo empieza. Para firmar todos, Estoy cansado de guerras y amenazas de guerras. Por lo tanto, yo, tal persona, de tal lugar, asistiré como delegado, etcétera, etcétera, a esa Asamblea Constituyente Mundial. Mirad qué frase utilizan, palabras prácticamente de Jesús. Guerras y amenazas de guerras, o rumores de guerras, es lo mismo prácticamente. Utilizando palabras de Jesús, todo cuela mejor. Plan para colaboración en organizar una Asamblea Constituyente Mundial para 1990 y, bueno, se trabajó para ello. Hubo países que ya lo firmaron, pero ya hemos visto que no ha ido a más, hasta ahora en que toda esa situación climática, que es lo que nos dicen de medio ambiente en general, está dando su fruto, y el Papa lo está liderando tan bien que está englobando prácticamente lo mismo que aparece aquí, con una salsa más, y ya está todo hecho. Plan de colaboración en organizar una Asamblea Constituyente Mundial. Se daban todas las directrices a seguir para conseguir todo esto. Patrocinadores y organizaciones colaboradoras, también los había. Todo está preparado estrictamente para que se pueda conseguir ese fin. Para todo esto hay muchas personas relacionadas de muchos países diversos, los cuales ya en ese tiempo se pusieron de acuerdo para poder tirar adelante todo esto. Pues imaginaos ahora, después de tantos años, cuántos pasos se habrán hecho
por debajo para que todo esto se pueda llegar a promulgar de un modo pertinente y no tan lejano en el tiempo. Mirad, aquí hay organizaciones que colaboran en el comité preparador de la Asamblea Constituyente Mundial que se reunirá el 2 de abril de 1991. Y ya veis, esto que tiene tantos años, había un listado de gente de tantos países distintos, prácticamente de muchísimos países del mundo. También había honorarios, patrocinadores honorarios en esta cuestión. Y unos cuantos, por cierto. Y mirad qué nos escribía aquí el autor del libro: Diseño y acción para un nuevo mundo. Diseño y acción para un nuevo mundo es el documento principal circulado por la CEMAP para promover su agenda mundial. La publicación reproduce leyes que ya han sido aprobadas y promulgadas como leyes mundiales para el Parlamento Mundial Provisional. Ya veis, qué bien trazado estaba ya antes, ¿eh? Aquí se nos va dando una serie de detalles al respecto. Avanzaremos para ir un poco más deprisa, pero esto sí lo quiero leer. Estas leyes y otras que se propondrán se pondrán en vigor una vez que los gobiernos nacionales ratifiquen la Constitución Mundial. Por tanto, ya estamos viendo lo mismo que está sucediendo ahora, se está preparando a todas las naciones para que eso sea aprobado. Y mirad qué va diciendo también aquí. El autor escribe: el esfuerzo de la CEMAP para formar un nuevo orden mundial no está basado en la necesidad, sino en la agenda secreta de las sociedades ocultistas secretas para atraer el mundo bajo su control a fin de implantar el reino de su maestro mundial, el anticristo. ¿Sabéis? Este hombre era creyente y tiene una gran parte del libro dedicada a doctrina bíblica, a creencia bíblica, sobre todo la que tiene que ver con el fin de los tiempos. Y realmente estoy prácticamente en todo de acuerdo con él, porque está muy bien apoyado bíblicamente. Mirad que aparece también aquí, en otro documento: diseño y acción para un nuevo mundo, trazando la ruta por la cual la gente que desea la paz y la equidad pueda tomar control de los asuntos mundiales, o sea, que nos harán creer que somos los ciudadanos los que cogemos el poder prácticamente. 11 leyes principales promulgadas como leyes mundiales en las primeras 3 sesiones del Parlamento Mundial Provisional. Ya veis, eran 11, qué curioso, ¿eh? Ese número que dice aprobado por ley divina. En este caso, dudo que sea ley divina, sería ley satánica si acaso. Si vais viendo una por una, veréis que tiene mucho que ver con el tema de reducir las armas nucleares o eliminarlas, también otras de destrucción masiva, o sea, un desarme mundial. Después nos habla también de un desarrollo económico, un nuevo orden mundial económico. Después va entrando también en cuestiones de administración de los océanos y desarrollos de los mismos, de los fondos marinos. Es crear escuela superior de problemas mundiales como parte del sistema universitario mundial, un tribunales o varios tribunales de justicia mundiales, y así van adentrándose cada vez más en también la organización económica de todo ello. Como era de esperar, también nos habla, cómo no, de la situación del medio ambiente, pero también del terrorismo. Ir preparando comisiones y leyes para que todo esto quedara subsanado bajo un control de una autoridad mundial que también trataría sobre la energía. Y así, uno tras otro. Bueno, pues será por leyes, ¿eh? Lista parcial de problemas mundiales, los cuales requieren una legislatura mundial y un gobierno mundial para planear e implantar soluciones adecuadas. Mirad qué definición. Los problemas mundiales son problemas que trascienden las fronteras nacionales y requieren que se encuentren e implanten soluciones basadas en lo mundial o transnacional, ya sea parcial o totalmente. La mayoría de los problemas mundiales tienen puntos de coincidencia o están relacionados con otros problemas mundiales y requieren soluciones relacionadas entre sí. ¿No veis ningún paralelismo entre esto que estoy leyendo y lo que acabo de leer de esa noticia vaticana? Prácticamente es lo mismo, y así una tras otra. Y lo que estamos percibiendo de un modo claro
es que todo sigue siendo tramado como hace tantos años, antes manifiestamente por sociedades secretas, y ahora se manifiesta claramente el papado al respecto. Igual, exactamente igual. ¿No es extraño esto? Bueno, creo que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que detrás hay lo mismo, la misma mano negra. Aquí tenemos también cómo funcionarían todos los esquemas de este gobierno mundial, de esta constitución que preparaban. Hay todo un diagrama del gobierno mundial conforme a la Constitución para la Federación de la Tierra. Y todo cómo estaría preparado en un organigrama perfecto para que no fallara nada. Después nos habla también el autor sobre qué sucedería con el tema y los cristianos ante esto. Fijaos que es lo que está presentando el papado en definitiva. Quizás aún no con tanto detalle, aún no tocará atreverse quizás a decirlo tan públicamente, ya llegará el momento, pero esto es lo que ya estaba preparado de antaño. Y mirad, por tanto, ¿qué nos dice este hombre, el autor del libro, ante toda esta situación? La estructura de organización para el gobierno mundial propuesta se revela en la página 40 de Diseños y Acción, documento O3 o 03. Según el diagrama, nosotros los pueblos estaríamos sentados por encima de este nuevo orden mundial. ¿Creen en realidad los cristianos que tendrían libertad de expresión y culto bajo tal sistema? Solamente ha habido otra oportunidad durante la era postdiluviana, cuando el mundo se unió bajo un solo sistema. Esto ocurrió durante la construcción de la Torre de Babel en la antigua Babilonia. Dios respondió, dispersando a la humanidad y trayendo los diferentes idiomas. Si Dios no hubiese intervenido, la humanidad habría sido esclavizada bajo la primera religión luciferina establecida por Nimrod, el fundador de los antiguos misterios y del panteísmo. ¿Es pura coincidencia que la francmasonería, por su propia admisión, trace sus raíces a través de los antiguos misterios a Nimrod? Mirad lo que nos está diciendo claramente, que quien esté detrás de todo esto está haciendo lo mismo que hizo Nimrod. Y curiosamente la francmasonería traza su línea hasta esos momentos. Y curiosamente el Papa está diciendo lo mismo que toda la línea de Nimrod. Entonces, ¿qué está queriendo decir esto? Cuando hablo del Papa me estoy refiriendo al Vaticano en general, porque esto ya lo hemos visto, viene ya de otros papas y el actual, lo refuerza de un modo aún más claro. Pues mirad qué sigue diciendo aquí. El esfuerzo propagandístico más grande de los seguidores de la nueva era en los últimos años ha sido en el área del ambiente mundial. Se han citado numerosos problemas del ambiente como razones por las que necesitamos un gobierno mundial, crisis climáticas. Y así ya nos podemos esperar que el tema del medio ambiente iba a ser clave para todo esto, sin lugar a dudas. La CEMAP está basando su argumento principal para el nuevo orden mundial en los casos más débiles, la amenaza de las próximas crisis climáticas. Y mirad, resulta que las crisis climáticas han llegado después del año 90-91, en el cual se presenta este libro, cuando esta forma de gobierno mundial que ya preparaban lo estaba diciendo, y ahora estamos en esas crisis climáticas de lleno, según nos están mostrando, ¿no? Pero mirad qué nos dice. Para presentar este caso, Iseli toma su información de organizaciones sensacionalistas de la nueva era, como la Sociedad de Regeneración de la Tierra, el Instituto para un Futuro y el Instituto de Vigilancia Mundial, del cual Iseli es también miembro. Iseli es el científico que en definitiva estaba presentando las grandes desgracias medioambientales y climáticas basado en una serie de estudios, pero ya veis en qué estaba basado todo en verdad por detrás. Y ahora curiosamente está pasando lo mismo. Muchas de las alegadas crisis del ambiente que se nombran en la lista de la CEMAP son debatibles, otras son totalmente falsas. Mirad, lo mismo que ha sucedido hace poco tiempo cuando presentamos en las conferencias esas manipulaciones de datos al respecto.
Aunque hay preocupaciones legítimas con respecto al ambiente, se ha exagerado la severidad de la situación para crear un clima de pánico, el cual es necesario para la aceptación del gobierno mundial. Lo mismo que está pasando ahora, pero ahora además lo están acompañando con realidades de desgracias medioambientales, porque tienen suficiente tecnología como para llegar a hacer eso y más. Aunque no todo viene de parte de ellos, y dentro de poco lo que venga de parte divina los va a pasar. El oscuro escenario que presenta Iseli está construido alrededor de la teoría de los períodos interglaciales. Esta teoría dice que las eras glaciales duran alrededor de 90.000 años y están separadas por breves periodos de 10.000 a 12.000 años. Según Iseli, estamos al final de uno de tales periodos y nos acercamos a la próxima era glacial. Para cambiar esta tendencia antes que sea demasiado tarde, debemos establecer un gobierno mundial que nos salve de la destrucción. Ya veis que por un lado se nos habla calentamiento global, por otro era glacial, la cosa queda así, pero todo queda siempre en la mente de las personas como amenazas a las cuales nos hemos de enfrentar y por tanto la solución está ahí, en lo que nos presentan ellos. El problema con la teoría interglacial es que está basada en teorías que están basadas en otras teorías. En algún punto estas teorías comienzan a ser presentadas como hechos para apoyar la agenda escondida de los mundialistas, y Iseli lo advierte: esto es un hecho, no una teoría. La explicación más lógica y científica de cómo el clima y la geografía mundial han llegado al punto presente se ofrece por el Dr. Walter Brown, ex asociado de la Fundación Nacional para la Ciencia, con el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Su libro titulado En el principio, aquí sale el precio, a quien se puede escribir al respecto, y nos dice después: la evidencia del Dr. Brown puede sorprenderle. Contradice las conclusiones de Iseli al revelar que la Tierra es mucho más joven de lo que se pensaba anteriormente. Las conclusiones de Brown, basadas en años de investigación científica, contradicen las teorías de Iseli de períodos interglaciales. Pero ya veis, al final quien predomina es quien interesa que predomine para que se cumpla esa agenda. Y los científicos que puedan decir lo contrario con los verdaderos datos, esos relegados. Luego también que había plan para una compañía financiera mundial. Y también tenía que ver, muchos de estos empleos serían en el área de la limpieza del ambiente. Bueno, pues casi nada, Más páginas que van saliendo en inglés de toda la documentación oficial. Todo esto aparece en este libro. Gobierno Mundial Provisional. Esta carta, dirigida individualmente, ha sido enviada a los presidentes, primeros ministros, reyes, reinas, sultanes y otros jefes de Estado de todos los países del mundo. Ya veis, eso en esos años, 1989 en este caso. Y se va dando más datos al respecto. Habla de volcanes, con lo que esto puede llegar a acontecer, aumentos, decían incluso de hielo y nieve. Ahora, al final, lo están revirtiendo todo hacia cambio climático y no era glacial. Y así va, ¿no? Bueno, pues se siguen dando más datos por todas partes, personas que iban firmando, y aquí nos habla otra vez más sobre el nuevo sistema monetario y financiero mundial. Y aquí ya empezamos a preocuparnos, porque esto ya nos lleva a relacionar directamente ese texto bíblico de se prohibirá comprar y vender si no tienes esa marca de la bestia, si no aceptas esa marca de la bestia. Y bien, todo esto tiene que ver también con o sigues lo que ellos dicen o no podrás tener esa marca, y si no la tienes, ni compras ni vendes. Y eso evidentemente tiene que ver, sí, claro, con guardar el domingo, el día de reposo, que es lo que nos estaban planteando para todo el mundo, pero también con algo que te sirva para pagar. Y eso es lo que está apuntando a ese chip del que tantos años hace que venimos hablando y que ya pronto será un hecho consumado en este mundo. Bien, aquí se van dando más detalles de todo esto. La verdad es que os paso las páginas así un poco despacio para que podáis detener las imágenes en vuestra casa si estáis mirando las conferencias por ordenador, pues es más fácil, y podéis ver en detalle todo lo que el autor cuenta en este libro. Nos va dando artículos, cómo funcionaría toda esta cuestión de las líneas de crédito incluso.
y todo el mundo se tendrá que ceñir a lo que ellos dicen. Nos hablaba de una constitución para la federación de la tierra, en la cual nos empieza a hablar, cómo no, de reemplazar a la Carta de las Naciones Unidas, a fin de que llegue a ser el eje del nuevo orden mundial. ¿Será realmente así? Ya hemos visto cómo se ha hablado mucho de que algo hay que hacer con la ONU, porque tal como está no termina de funcionar, o se cambia o se modifica. Veremos qué terminan haciendo al final, pero desde luego todo estaba muy bien tramado desde hace tantos años con todo esto, que cualquier cosa será posible, pero el objetivo lo van a cumplir, porque Dios va a dejar que se cumpla. Estaba profetizado que así sucedería. Pues ahora lo que nos toca es prepararnos para todo esto y decirlo a la gente para que se den cuenta que esos señores que se muestran tan buenos y tan salvadores del mundo, como ahora que están diciendo que todos los refugiados de Siria sean emplazados en monasterios y en casas de religiosos, etcétera, etcétera, claro, es la trampa perfecta. Mostrarán toda su cara de amabilidad mundial, mientras por detrás están preparándolo todo para que la gente caiga de lleno en su gran engaño. Y claro, dirás esto públicamente y te van a decir, pero si están haciendo grandes obras. ¿Recordáis las palabras de Apocalipsis que decía, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos... ¿Y qué les dirá Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Bien, qué fácil es dejarse llevar por las apariencias, ¿no? Cuando todo puede ser un marketing absoluto. En fin. Bien, aquí se nos sigue hablando del preámbulo a la Constitución. Parece una página de un manual Nueva Era Ocultismo. Declara que estamos a las puertas de un nuevo orden mundial, una era de paz y unidad, donde se logrará finalmente la interdependencia de toda la vida y la unidad de la humanidad. Al concluir expresa que la esperanza más grande para la supervivencia de la vida en la Tierra es el establecimiento de un gobierno mundial democrático. Bueno, prácticamente es esto igual a las palabras que el Papa nos está pronunciando continuamente. En fin, que quien no quiera verlo aún, no sé a qué esperan, pero ya va siendo hora de salirse de Babilonia, porque mucha gente sincera está en el lugar de error absoluto, pero son buenas personas y son cristianos sinceros estando en los lugares equivocados. Y aquí nos va siguiendo dando datos y más datos al respecto de sistemas bancarios, cómo funcionará todo esto. Y también es interesante porque incluso nos llega a hablar en ciertos momentos de cómo se irá preparando todo a nivel económico para que todo el mundo se vea ligado a tener que funcionar así. Luego también nos dice el propio autor, el contenido de este documento es tan directo que no necesita más explicaciones. Los cristianos con discernimiento reconocerán las implicaciones. Si usted no es cristiano y todavía está escéptico en cuanto a si pudiera haber un peligro real en abrazar tal sistema mundial, por favor recuerde las fuerzas ocultas que están detrás de este movimiento, un hecho bien establecido. Queramos admitirlo o no, la misma existencia de este esfuerzo internacional de ocultismo indica que la vida consiste en más que lo físico que tocamos o vemos. Existe una guerra entre el bien y el mal, una batalla entre Dios y Satanás por la posesión de nuestras almas. Nuestra batalla, por tanto, no es contra otros humanos, sino contra los principados demoníacos y los poderes que están dirigiendo secretamente este esfuerzo a través de instrumentos engañados y dispuestos. Y eso a veces se olvida, ¿verdad? Y las personas que no creen absolutamente en nada o dicen ser ateos, no se dan cuenta de cómo los están manipulando y aunque sean ateos van a sucumbir igualmente. Aquí tenéis una constitución para la Federación de la Tierra, todo su contenido. Ya veis que hay artículos, secciones, con policía mundial incluso y todo, ¿eh? En fin, no es poca cosa. Y aquí nos sigue hablando en este preámbulo, dándonos cuenta de que la humanidad de hoy ha llegado a un punto clave de la historia y que estamos en el umbral de un nuevo orden mundial que promete traer una era de paz, justicia, prosperidad y armonía. ¿No suena lo mismo que nos está pidiendo el Papa? ¿Conseguir todo esto aquí en la Tierra? Sabemos que eso va a llegar un momento en que va a acontecer,
porque se van a firmar todos esos acuerdos, durante un momento va a aparecer también alguien en la tierra que va a ser el que se va a hacer pasar por Jesús directamente, el mismo Satanás, y parecerá que todo se termina de arreglar definitivamente, pero después viene el caos y la catástrofe absoluta. ¿Y cuánta gente no va a caer en este gran engaño? Pues va siendo hora que digamos las cosas claras, porque muchos deben reaccionar. Hasta aquí la presentación de esta lectura. Lo que ahora tenéis en pantalla ya es otra cuestión. Vuelven a ser las noticias vinculadas con la encíclica del Papa. Y mirad, porque iremos leyendo algunos artículos más que no tienen desperdicio, nos irán dando detalles que veremos cómo va cuadrando todo, con lo que hemos presentado también en este libro de Rumbo a la Ocupación Mundial de hace tantos años. Laudato Si, ¿qué pretende el Papa con la encíclica? El mismo pontífice explica las motivaciones del documento y por qué pide a toda la sociedad un cambio de mentalidad y de comportamiento. El Santo Padre Francisco ha hecho una invitación urgente a dialogar sobre cómo estamos construyendo el futuro del planeta, porque necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Del mismo modo advierte que las soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustradas no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Esta es la llamada concreta del Papa en su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, publicada este jueves. En la introducción del documento, al explicar las motivaciones para escribirla, Francisco indica que el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Reforzando esta visión optimista, Francisco asegura que el Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. Igualmente recuerda que la humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común, y por eso el Santo Padre alienta y da las gracias a todos los que están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Sin embargo, el Papa subraya que las actitudes que obstruyen los caminos de solución, incluso entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas, advierte. ¿Ya veis? Habrá creyentes que no estarán de acuerdo en esto, y estos tendrán que entrar por el rasero. Ahora entendemos por qué también hay denominaciones cristianas, algunas que deberían alejarse totalmente de la cercanía del Vaticano, y que cada vez siguen haciendo lo mismo que está haciendo el Vaticano, compartiendo todos esos temas de un modo primordial, y que se añaden a los movimientos que el Vaticano hace al respecto para que la gente se conciencie de que esto es así. ¿Y no se dan cuenta que caen en este gran engaño? ¿No saben nada de lo que hay detrás? ¿O es que los que están moviendo a estas denominaciones en sus lugares de poder ya están vinculados al Vaticano también? Porque si no, una de dos. O no se sabe absolutamente nada, o no se quiere saber absolutamente nada. O digamos tres, o pertenecen también a ellos. ¿Serán de ellos mismos y están en los lugares como iglesias protestantes? Da que pensar, ¿eh? Ya sabemos de la infiltración de los jesuitas en todas las denominaciones. ¿Por qué harían eso? Para llevar a cada denominación cristiana, incluidos adventistas, al mismo terreno que el Vaticano. ¿Sí? Y a algunos eso les sorprende y dicen que no puede ser. Pues será que no hemos presentado datos al respecto. Por otro lado, el pontífice asegura que los jóvenes nos reclaman un cambio y se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en las crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. El Santo Padre manifiesta su deseo de que este documento ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta. Asimismo, da unas indicaciones sobre la estructura de la encíclica. En primer lugar, hace un breve recorrido por distintos aspectos de la actual crisis ecológica, con el fin de asumir los mejores frutos de la investigación científica actualmente disponible, dejarnos interpelar por ella en profundidad y dar una base concreta al itinerario ético y espiritual.
A partir de esa mirada, el Papa retoma algunas razones que se desprenden de la tradición judeo-cristiana a fin de procurar una mayor coherencia en nuestro compromiso con el ambiente. Ya veis, hace unos años lo mejor en datos científicos era que se iban a la era glacial, ahora que nos vamos al cambio climático, por gran calor. ¿Cómo cambian las cosas, no? Y detrás, curiosamente, siguen estando los mismos. Si una cosa les falla, van a aplicar otra. Luego trata de llegar a las raíces de la actual situación para no mirar solo los síntomas, sino también las causas más profundas. ¿Las causas más profundas? Están habiendo gente que está emigrando de sus países porque están en guerra. Y ahora nos dicen que hay que atender a toda esa población, que vienen por miles y no se detienen, hacia Europa, porque no pueden ir a países de África misma o de Medio Oriente también, de situación musulmana, de creencia musulmana, que no los aceptan y se vienen todos para Europa, nos dicen. Y lo curioso es que dicen que hay que atajar el problema. ¿Y por qué no dicen la verdad? Y dicen quién está financiando al Estado Islámico. ¿Por qué no dicen que el propio Vaticano está detrás de todo esto por intereses de petróleo y para situarse en Jerusalén? ¿Y por qué no dicen que terminamos de montar todo este tinglado que tenemos, les damos dinero para que esos países se desarrollen y se acaba el problema y nadie va a venir aquí corriendo para nada? Ah, no. ¿Por qué? Porque interesa llevar una vez más el mundo a una situación mental para aceptar todo esto de lleno. ¡De lleno! ¿Nos damos cuenta cómo está la cosa? Pero esto no nos lo dicen ellos, ni nos lo querrán decir nunca. Si no indagamos, no nos vamos a enterar de nada, como siempre. Esto no quiere decir que no tengamos que ayudar a los pobres necesitados, desde luego, que por culpa de ellos están sufriendo tanto. Vaya desgracia. Y eso sí que es una desgracia. Que por culpa de estos seres que siguen a Satanás, estas personas que siguen a Satanás en sus planes, y otros que todo lo hacen por el dinero, las personas humanas sigan sufriendo, sigan muriendo, y nos pongan en tantos problemas a todos por ellos. Pero ya sabéis, la guerra no es contra ellos, es contra las huestes de maldad en las regiones celestes, Satanás y sus ángeles caídos. Esta agenda de lo que ahora estamos viviendo, que estaba premeditada con años, sí que la aplican los seres humanos, pero quien detrás la ha estado planeando es el mismo Satanás. Y algunos dirán, ¡ah, qué tonterías, Satanás! Pues qué tonterías, ¿por qué sabíamos nosotros que todo esto pasaría antes de que suceda? Porque estábamos avisados por la palabra de Dios, por las profecías, miles de años antes. Incluso, digamos, 100 y pico de años antes, también por la profetisa Ellen White, dando aún más detalles. Bueno, quien quiera se lo creerá, quien no, no. Pero después, cuando Cristo vuelva al de verdad, veremos para quién será el ay. Sigamos leyendo lo que aquí nos dice. Asimismo, da unas indicaciones sobre la estructura de la encíclica. En primer lugar, hace un breve recorrido por distintos aspectos de la actual crisis ecológica. Tengamos eso presente. La crisis ecológica lo está marcando prácticamente todo. Avanzamos un poco más y nos dice, luego trata de llegar a las raíces de la actual situación para no mirar solo los síntomas, sino también las causas más profundas. Nos están diciendo que ellos están buscando esas causas profundas para arreglarlas. Y esa es la solución que nos dan. Después nos dice, finalmente, al mostrarse convencido de que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo, propone algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana. Según el Santo Padre, se requieren propuestas de diálogo y de acción que involucren a cada uno de nosotros y a la política internacional, y que nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo. Del mismo modo, asegura que es imprescindible que la construcción de caminos concretos no se afronte de manera ideológica, superficial o reduccionista. El pontífice indica
que urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad de las instancias locales para intervenir de modo eficaz. Lo estamos viendo cuando se están moviendo todas estas masas de personas por desgracias. Las instancias locales no pueden solucionar las cosas. ¿Y qué hacen? Pedir algo a nivel de continente. Y como tampoco es suficiente, hace falta también ayuda de más allá aún. Bueno, pues ¿qué es todo esto? En definitiva, el juego que estaba montado para que se pueda pedir un nuevo orden mundial, algo supranacional. Para concluir esta presentación de la encíclica, el Santo Padre señala algunos ejes que atraviesan todo el documento. Entre ellos están la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Mirad que si no supiéramos todo lo que hay detrás, cuando vemos esto decimos, es que es necesario que esto se aplique por fuerza, porque este mundo no puede seguir así. Y todos venga a apoyar lo que el Papa dice, porque es lo que el mundo necesita. Mirad si es importante ahondar siempre, porque el diablo no parará de engañarnos hasta el final. Y atención, porque ahora entenderéis por qué hemos puesto la fotografía que tengo allí detrás, con este edificio, la Casa Blanca. Obama admira al Papa por su mensaje claro y fuerte sobre el cambio climático. Y aquí tenéis a un pobre niño en las manos del Papa. Bueno, sí, le da un beso. Y mirad, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró hoy, esto era el 18 de junio, que admira profundamente la decisión del Papa Francisco de publicar una encíclica en la que llama con claridad, fuerza y toda la autoridad moral de su posición a actuar contra el cambio climático. Tenemos una profunda responsabilidad de proteger a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos de los efectos dañinos del cambio climático, subrayó Obama en un comunicado al anotar que Estados Unidos debe ser un líder en ese esfuerzo. ¿Os dais cuenta de lo que dice? Apoyo al Papa total, por su autoridad moral, lo que estaba profetizado. Y además dice que Estados Unidos será el líder en ese esfuerzo, lo que nos decía la profecía, que la segunda bestia, los Estados Unidos, apoyarían a la primera bestia, al Vaticano, para que el papado sacara sus leyes y entre ellas, por encima de todo, se pusiese el domingo como la solución perfecta para el mundo. Increíble, ¿eh? Pues lo estamos teniendo delante, y aún lo tendremos más cuando el Papa vaya a Estados Unidos, y lo que vendrá después. Así el mandatario recordó su compromiso con acciones audaces en su país y en el extranjero para reducir las emisiones de gases contaminantes, aumentar el uso de energías limpias y fomentar una administración responsable de los recursos naturales. También debemos proteger a los pobres, quienes menos han hecho para contribuir a esta crisis que se avecina si no somos capaces de evitarlo, sostuvo. Obama añadió que espera hablar del cambio climático con el Papa cuando el pontífice visite la Casa Blanca en septiembre. Y mientras nos preparamos para las negociaciones globales sobre el clima de París en diciembre, ya veis que esto no termina, habrá más episodios, es mi esperanza que todos los líderes del mundo y todos los hijos de Dios, y esto lo dice Obama, reflexionarán sobre la llamada del Papa Francisco a unirnos para cuidar de nuestro hogar común, concluyó. O sea que todos tienen que reflexionar sobre las palabras del Papa Francisco. En otro comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que la poderosa encíclica del Papa y su llamamiento a que todas las religiones trabajen juntas frente al cambio climático refleja la urgencia del desafío. ¿Lo queremos más claro todo? Cuando las profecías hace 2000 años, 2600 años, nos estaban diciendo todo esto, y ahora lo tenemos delante. Y algunos decían, interpretáis muy mal las profecías.
¿Sí? Pues ahora lo estáis teniendo delante. Elena White está loca, escribe barbaridades, decían en su tiempo, ¿sí? Pues ahí lo tenéis. Ah, era una falsa profeta, ¿eh? Bueno, pues vale. Si queréis seguir pensando eso, lo vais a tener claro, porque vais a caer en el engaño papal por un lado o por el otro. Mirad, por un lado tenemos Barack Obama, masón de grado 32, si no ha ascendido, que no lo sé, y además subido por los jesuitas. Sí, ya lo demostramos todo en conferencias con datos oficiales. Y tenemos a John Kerry, alguien perteneciente a los Skull and Bones, sociedad secreta por excelencia, a la cual pertenecía también Bush, George Bush. Y está diciendo lo mismo que el Papa, que hay que apoyar lo que dice el Papa, que las religiones trabajen juntas, ecumenismo, para estos fines. Un urgente desafío, hace falta que todos trabajemos juntos. Increíble, ¿eh? Realmente increíble. ¿Y aún habrá personas que dudarán de la palabra de Dios? Qué lástima. Tenemos la responsabilidad de hacer frente a este desafío y evitar sus peores impactos, surgió Kerry, quien destacó también la importancia de alcanzar un acuerdo climático global en la cumbre de diciembre en París. Durante la cumbre de inversión en energía limpia celebrada en la Casa Blanca, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, reconoció la influencia en la lucha contra el cambio climático del Papa. Joseph Biden, ¿qué es? Católico. Gran parte de la oposición republicana a Obama niega la existencia del cambio climático o que éste sea responsabilidad de la intervención humana. Bueno, pues ahí está la contrapartida, que a este paso les durará poco. Pero Dios tendrá que sacar un pueblo también de entre toda esta gente, ¿eh? Incluso de entre los políticos. Mirad este escrito también que no tiene desperdicio, porque ahora ya lo vamos ligando todo, le hacemos el lacito y ala, para regalo. Obama pide a los líderes del mundo que hagan caso al mensaje del Papa Francisco. El presidente de los Estados Unidos exalta la intervención del Papa llamándola clara y poderosa. El presidente de los Estados Unidos dijo que quería que sus compañeros líderes del mundo reflexionaran sobre la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, publicado ayer, hizo un llamado a la humanidad para cambiar su enfoque sobre el medio ambiente y la manera en la cual juzgó el progreso. Barack Obama habló de la responsabilidad que acarrea su propio oficio de guiar en el camino hacia un cambio en la policía del medio ambiente global. Yo no sé si pondría policía o política, pero bueno, ahí está. Doy la bienvenida a la encíclica de su santidad el Papa Francisco y admiro profundamente la decisión del Papa de exponer el caso, claramente, poderosamente y con la plena autoridad moral de su posición para llevar a la acción sobre el cambio climático global, dijo él. Ya veis que hay palabras que son prácticamente las que habían salido, pero va añadiendo cosas distintas también aquí, ¿eh? Mientras nos preparemos para las negociaciones acerca del clima global en París este mes de diciembre, tengo esperanza de que todos los líderes del mundo y todos los hijos de Dios reflexionarán sobre el llamado del Papa Francisco de estar unidos en el cuidado de nuestra casa común. Tenemos una responsabilidad profunda de proteger nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de los impactos dañinos del cambio climático. Y ahora va añadiendo algo muy interesante. En septiembre, el pontífice estará viajando para los Estados Unidos por primera vez. Su viaje empezará en Washington, donde encontrará a Obama y hablará en el Congreso. Dos cosas distintas, ¿eh? También el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, estaba mostrando acuerdo con la opinión de Obama. Habíamos hablado de la ONU antes, ¿no? En ese libro de Gary K. también al respecto, cómo todo va trabajando juntos, pues ahí los tenéis. Él dijo que creía que un nuevo diálogo debía de establecerse en cuanto al futuro del planeta. Un nuevo diálogo, ¿qué quiere decir? Que hay que preparar algo. Dijo: es un problema de justicia social, derechos humanos y éticas fundamentales. Ban Ki-moon estará también dirigiendo la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre para celebrar el 70º aniversario de la corporación. Hará 70 años de la ONU, ¿eh? Y justo coincide en esos momentos en que el Papa va a estar allí. Una declaración hecha por el portavoz de las Naciones Unidas dijo: el secretario general urge entonces a los gobiernos para que coloquen los bienes comunes globales encima de los intereses nacionales y que adopten un acuerdo climático ambicioso y universal en París este año.
El secretario general da la bienvenida a las contribuciones de todo líder religioso y gente de influencia en respuesta al desafío climático y para fortalecer el desarrollo sostenible, por encima de los intereses nacionales. Y ahora hay un comentario del autor de este artículo, el que muestra en definitiva o traduce este texto, que era de otra fuente, de Catholic Herald además, Y mirad qué nos comenta, y yo estoy plenamente de acuerdo con este autor, y por eso quiero leerlo públicamente. Mientras que los lazos proféticos entre los Estados Unidos de América y el Vaticano de Roma se profundizan de acuerdo a Apocalipsis 13, se cristaliza la triple alianza babilónica entre estas dos potencias y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, de acuerdo a Apocalipsis 16 y 17. Estos tres actores principales del escenario profético del fin se acercan progresivamente a base del mismo objetivo: unir a las naciones y a las religiones del mundo en torno al problema del calentamiento global, entre comillas. El propósito es la creación de una autoridad moral mundial que llegará a ser el obispo de Roma, apoyado por sus socios estratégicos, los Estados Unidos y la ONU, el cual propondrá como solución de los problemas de la Tierra el domingo como día de descanso obligatorio, lo cual traerá la última persecución al mundo. Evidentemente a los que no estén de acuerdo con eso y digan que ellos guardan el sábado sí o sí. Estamos sumamente avanzados en los cumplimientos proféticos. Jesucristo viene en un cercano futuro, y tan cercano como que viene en 2031. Pues bien, mirad ahora otras noticias que nos van minando mentalmente. Un estudio: la sociedad colapsará en 2040 debido a una catastrófica falta de comida. Bueno, son investigadores británicos que presentan este estudio y nos dicen: hemos diseñado un modelo que demuestra lo que podrá suceder en los siguientes 30 años con las reservas de comida, si no adoptamos las medidas necesarias, explica uno de los autores del estudio, el doctor Alec Jones, citado por The Independent. De acuerdo con los datos obtenidos, la crisis del sistema global del suministro de comida no solo conllevará pérdidas catastróficas de alimentos, sino que también provocará numerosos disturbios por todo el planeta. Mientras tanto, los expertos del mercado de seguros británico Lloyd's of London han evaluado la producción agrícola y han concluido que el sistema mundial de alimentos está bajo presión crónica. El sistema alimentario mundial está bajo presión crónica, ya que debe satisfacer una demanda que cada vez crece más. Quiere decir que hay más habitantes que piden más comida. Además, al sistema lo afecta el cambio climático, la escasez de agua, la globalización e incluso la inestabilidad política, reza el estudio de Lloyd's of London. En fin, ¿qué nos están mostrando con este estudio? Pues que hay migraciones, hay problemas también por esto, la falta alimentaria y más que van a haber. Por tanto, todo tiene que ver con el cambio climático también y hay que solucionarlo. Y nos van mostrando estudios tras estudios científicos, los cuales nos están alertando de que esto es inminente y algo hay que hacer para solucionarlo. Ya vimos que había la agenda de suprimir 6.000 millones de personas, ¿no? Cuestionan la agenda ecológica del Papa. Está mal aconsejado. Pero esto no lo dice cualquier persona que no tenga que ver nada a nivel religioso. Cristiano, católico. A meses de que Francisco visite Estados Unidos, líderes católicos conservadores objetaron en Michigan la encíclica enfocada al medio ambiente. Mirad, pronto estaré allí. Cuando esté en Michigan, presentando conferencias, el Papa va a llegar, casi nos vamos a cruzar por el camino. Y allí en Michigan ha habido sacerdotes católicos que se muestran contrarios a lo que el Papa está diciendo. Mirad qué dicen. El documento Laudato Si, publicado por el Vaticano la semana pasada, fue recibido con beneplácito por fieles y líderes mundiales. En él, Francisco no deja lugar a dudas. El cambio climático es real, es causado por el ser humano, y como habitantes del planeta es nuestra responsabilidad tomar acción inmediata para contrarrestar sus efectos devastadores, no sin hacer grandes sacrificios. Sin embargo, no todos los católicos están encolumnados tras el exhorto papal, y el Instituto Action, un think tank basado en Michigan y liderado por el padre Robert Sirico, advierte sobre los desafíos que Francisco enfrentará durante su visita a Estados Unidos. Sirico, que publicó una columna de opinión la semana pasada en el Wall Street Journal,
Asegura que si bien la encíclica hace énfasis sobre la responsabilidad que tienen los seres humanos para defender la creación, a su vez presenta ciertas declaraciones desafortunadas. No creo que el Papa entienda sobre el cambio climático, aseguró Sirico en exclusiva para Infobae. En eso, ¿o sus consejeros le están dando los consejos equivocados? No es común contradecir al sumo pontífice, pero el director del instituto, un defensor del capitalismo y el libre mercado, consideró que le debe al Papa ser honesto y decir lo que piensa. Muchos no saben que la encíclica depende de la hermenéutica, que significa cómo puede ser interpretada. No es un documento infalible, merece respeto, pero no necesariamente significa que los creyentes deben seguirla. En lo que respecta a sus enseñanzas de la doctrina, los católicos tienen la obligación fiel de seguirla, pero en lo que hace a sus declaraciones empíricas, esas se le dejan a la comunidad científica para que sean debatidas. La ciencia es un proceso abierto de debate y descubrimiento, explicó el sacerdote. A veces el Papa es imprudente al hablar de conjeturas científicas y análisis económicos, añadió. Bueno, frases fuertes, ¿eh? La preocupación de Sirico surge de la posible lectura que puedan hacer quienes se alinean con la izquierda, ya que los alienta a criticar al capitalismo. Van a decir que el aire acondicionado es malo y que hay que apagar las luces. Todas pequeñas cosas que el Papa menciona que no tienen una sustancia real y que provienen de sus consejeros, afirmó. Entre los aludidos por el sacerdote se cuenta el economista y director del Instituto de la Tierra, Jeffrey Sachs, y a las Naciones Unidas. ¿Os dais cuenta qué nombre es Instituto de la Tierra? Todos ellos hablan desde hace años de controlar a la población y en defensa del aborto. Ellos ven al ser humano como el problema. Ven a la población como algo que devora los recursos del planeta, por lo que la única solución es iluminar a la gente a través de los anticonceptivos o el aborto, y en algunos casos incluso a través de la eutanasia. Esto no solo va en contra de las políticas del Papa, sino contra las creencias básicas de la doctrina católica, dijo. El 97% de la comunidad científica global se muestra de acuerdo a la hora de afirmar que el cambio climático es causado por el hombre, por lo que el consenso es casi total. Pero al mencionar este dato, Sirico, que no es científico, dice que desconoce esos números y que aún hay muchas contradicciones. Si es causado por el hombre, lo sabremos en algún momento. No soy un científico como para hacer afirmaciones, pero hay muchos buenos científicos que dicen que el calentamiento global no existe. Hay mucha confusión. Si no es real, la Iglesia se enfrenta a una situación similar a la de Galileo, en la que nos ubicamos del lado equivocado de la ciencia. Entre los consejos del Papa en su encíclica, se habla de la creación de organismos internacionales que fomenten la regulación y promuevan una agenda verde a nivel global. Lo mismo que decíamos en el libro de Rumbo a la Ocupación Mundial, ¿no? Pero Sirico también se mostró en desacuerdo. Una mayor concentración de poder, no solo en manos de un Estado, sino también en manos de un organismo jurídico internacional, es un problema desde un punto de vista económico. Cuando se recorta la economía de mercado y se demoniza al mercado, estamos frente a un argumento bastante dudoso. A meses de que Francisco visite el Congreso de los Estados Unidos y se dirija a republicanos y demócratas, atención a esto, se va a dirigir a los dos, Sirico advirtió sobre el impacto político de sus palabras. En el momento en que termine su discurso y se vaya del Capitolio, el Papa se habrá convertido en un actor político, especialmente estando tan cercano a un año electoral. Claro, y dicen que no se pondrá en política, ¿eh? ¿Pero qué va a hacer con sus declaraciones? Eso. Y es que desde que Francisco fue elegido sumo pontífice en 2013, sus declaraciones han sido celebradas por el Partido Demócrata, representante hoy del progresismo norteamericano, pero fuertemente criticadas por los líderes del Partido Republicano, que representa al ala conservadora. Sin ir más lejos, la semana pasada, el candidato a presidente Jeb Bush, republicano y hermano de George Bush, aseguró en un discurso que, a pesar de ser católico, no seguiría los consejos de la encíclica papal. Bueno, qué cosas tan extrañas, ¿no?, suceden. Luego me gustaría ver, si llega a la presidencia, si hará caso o no del Papa. Más allá de sus diferencias con Francisco, Sirico criticó la actitud del candidato presidencial. A su entender, con sus declaraciones, Bush dio a entender que no comprende al mundo a través de los ojos de la Iglesia Católica. Pero claro que sí, lo hacemos. La cuestión es cómo lo interpretamos.
Al rechazar las palabras del Papa, esto representa un problema en el frente político, concluyó. En fin, ya habéis visto qué artículo, ¿eh? Gente también católica y sacerdotes posicionándose contra lo que dice el Papa. Y aquí lo tenéis, el Papa Francisco sorprende a empleados del Vaticano al comer con ellos. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que estamos presentando? Pues mirad, Bergoglio pide facilitar el acceso de las personas más necesitadas a una vivienda propia, porque esa es una cuestión central de la ecología humana. Ecología humana. Y aboga por un transporte público que sea prioritario, porque contribuirá a reducir la contaminación y hará más fácil la vida de las personas. Bueno, ya vemos que la ecología que él presenta no es solo de medio ambiente, va directamente relacionado también a la persona humana. Y qué bien lo encaja todo en el mismo saco, ¿eh? Roma, cumbre sobre el clima, 17 ONGs católicas. Presenta en el Congreso primero la población y el planeta. El imperativo es cambiar de ruta. Cambiar de ruta. Estaba prevista la presencia del cardenal Peter Turkson, pero debido a que se encuentra en un viaje, la señora Giovanelli ha pronunciado en su nombre el discurso. De este modo ha recordado que la cuestión central que pide el Santo Padre en la encíclica es: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Simplemente no puede ser un ambiente incapaz de sostener la vida ni un lugar de interminables conflictos entre los pueblos, ha precisado. Igualmente ha indicado que el programa de la conferencia se centra en el cambio climático. Haciendo referencia nuevamente a la reciente encíclica del Papa, ha recordado que él reconoce un consenso científico muy sólido sobre el fuerte calentamiento del sistema climático. Esto es principalmente, ha asegurado, el resultado de la actividad humana, es decir, el uso intensivo y creciente de combustibles fósiles. En general, ha observado la subsecretaria, el cambio climático es un problema global con un espectro de consecuencias graves, ambientales, sociales, económicas y políticas. Asimismo, la señora Giovanelli ha asegurado que la conferencia COP21 sobre cambio climático, que tendrá lugar en París el 30 de noviembre al 11 de diciembre, será crucial en la identificación de soluciones fuertes para el cambio climático, acompañados de la elaboración gradual y la aceptación de compromisos vinculantes. Finalmente, ha subrayado que la dimensión política tiene que restablecer el control democrático sobre la economía y las finanzas, es decir, sobre las opciones básicas realizadas por las sociedades humanas. O sea, control total. Por su parte, el profesor Ottmar Edenhofer, copresidente del panel intergubernativo sobre cambio climático, expuso la encíclica Laudato Si en 7 puntos. 1. La encíclica indica el cambio climático, la pobreza y la inequidad como la llave ética de los cambios del siglo XXI. Por esta razón es inapropiado reducir la encíclica al ambientalismo o como una encíclica climática. Ya veis, nos está diciendo que en base a esta encíclica el siglo XXI debe cambiar. Para todo el mundo, claro. 2. La encíclica se refiere a la atmósfera como una propiedad común de la humanidad, un bien común de todos y para todos. 3. El Papa Francisco argumenta que la pobreza y el cambio climático se pueden resolver solamente de manera conjunta, y si se falla en resolver uno de estos 2 puntos, se fallará también en el otro. 4. Es fundamental un esfuerzo global de las clases altas y medias para dejar de usar inmediatamente los productos con gases que dañan la atmósfera, ya que el cambio climático tendrá efectos que principalmente dañarán a los pobres y en el futuro exacerbarán la desigualdad. Tasar el uso de carbón para financiar un desarrollo sostenible, nos dice el punto 5. Y atención al punto 6 y 7. La encíclica sugiere que la solución a esta crisis global se puede encontrar solamente con una cooperación internacional que involucre las naciones, estados, entes locales, familias y a todos los niveles individuales. Y tenéis aquí el 7. La encíclica llama con urgencia a un diálogo entre ciencia, política, economía y religión. Aquí no se va a escapar nadie. Y ahora vamos a ver un vídeo. Vaticano reúne activistas y expertos sobre el cambio climático. Mirad, el Vaticano está haciendo esto. Vamos a ver cómo lo van moviendo todo. En definitiva, un ecumenismo para todos. Va allí alguien de la Iglesia Ortodoxa, también va una activista judía atea, al menos parece ser no practicante de su religión, y va uniendo también a expertos, científicos.
En definitiva, ¿qué quiere decir todo esto? Que todos tienen que ir juntitos, tal como habíamos visto que debía acontecer, para dar al mundo un mismo temario y, por tanto, una misma solución. Mirad que aparece en este escrito Beato Pacífico, 10 de julio, discípulo de San Francisco de Asís, conocido como príncipe de los poetas, implicado por el Poverello, San Francisco de Asís, en la difusión del Cántico de las Criaturas. Uno de los capítulos de las Florecillas está dedicado a él. Mirad qué cosa tan poética. Vamos directamente hasta este punto. Habla de Francisco de Asís. Cuando Francisco atravesó por uno de los períodos más álgidos de su vida, creando la maravillosa obra El Cántico de las Criaturas, entusiasmado por esa vía que le permitía ensalzar la plasmación del amor de Dios en la naturaleza, pensó en Guillermo. No olvidaba su experiencia como músico y director de coro, y quiso implicarle en la difusión de esta magna composición que esperaba llevasen todos los frailes por el mundo, con estas palabras: somos juglares de Dios, y la única paga que pedimos es que viváis en verdadera penitencia. A Fray Pacífico está dedicado el capítulo 66 de las Florecillas. En él se narra la gracia que recibió mientras se hallaba en oración de contemplar a través de un éxtasis cómo subía al cielo el alma de otro franciscano, fray humilde de la comunidad de Sofiano. O sea, ya vemos aquí que hay un espíritu que ¡hop!, se va hacia el cielo, totalmente antibíblico. La inmortalidad del alma no existe como tal. En su momento también Fray Pacífico fue trasladado a este lugar. Eso le permitió acudir a la tumba de su hermano Fray Humilde, cuyos huesos veneró singularmente cuando hubo que extraerlos de la sepultura para conducirlos a un nuevo convento. Al ver la sorpresa que sus gestos causaron en el resto de la comunidad, según narran las Florecillas, explicó: hermanos carísimos, no debéis extrañarnos de que haya hecho con los huesos de mi hermano lo que no he hecho con los otros. No me he dejado llevar, gracias a Dios, como vosotros pensáis, de amor carnal, sino que he obrado así porque, cuando mi hermano pasó de esta vida, hallándome en oración en lugar desierto y lejano de él, vi como su alma subía derechamente al cielo. Por esto tengo la certeza de que sus huesos son santos y de que un día estarán en el paraíso. Si Dios me hubiera concedido la misma certeza sobre los otros hermanos, hubiera mostrado la misma reverencia a sus huesos. Se piensa que Fray Pacífico debió morir hacia el año 1234. Yo, la verdad es que después de leer estas palabras, cuando sabemos qué enseña la palabra de Dios sobre qué hay después de la muerte, evidentemente esto no se lo puede creer nadie que sepa qué dice la doctrina bíblica al respecto. Pero claro, yo no sé si él lo vio de verdad o no, no lo sé, pero es lo que describe. Y esa es la forma en la cual nos viene a referir que Francisco de Asís está en el cielo, sus huesos aún no. Y mirad qué cosa tan absurda. ¿Por qué tiene que haber una resurrección de muertos entonces para ser salvos cuando Jesús vuelva, si ya están en el cielo? ¿Para qué necesitan los huesos? ¿Para volver a tener un cuerpo como el de ahora? Si vamos a ser distintos después, vamos a ser transformados, dice la Biblia. Qué cosas tan raras, ¿no? Pero en fin, ya se sabe, si uno no estudia la Biblia, le dan gato por liebre. Bartolomé I invita a defender la creación como una meta ecuménica. Lo hizo en la cumbre de las conciencias en Francia, preparatoria de la próxima cumbre de París en diciembre, llamada oficialmente por la ONU COP21. El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, se dirigió este martes por la mañana en Francia a los participantes de la Cumbre de las Conciencias, interesante nombre, reunida en París en la sede del Consejo Económico, Social y del Clima. O sea, conciencia para todo esto, claro. La cumbre en París, convocada por el gobierno francés, se ubica en el marco de la preparación de la crucial Cumbre del Clima de la ONU que se celebra en la capital francesa el próximo mes de diciembre. Sus palabras son estas: nuestra época está enfrentando un desafío único. Nunca en el pasado, durante la larga historia de nuestro planeta, los hombres y las mujeres se han encontrado al punto de poder destruir el propio ambiente y la propia especie. Este fue el grito de alarma del patriarca, que además hizo un llamamiento a la conversión de los corazones y a la educación de las conciencias.
El presidente francés, François Hollande, al abrir el encuentro, ha comparado la lucha global contra el calentamiento del planeta a la que se enfrentó después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU y la defensa de los derechos humanos. Casi nada. Se encuentran reunidos en esta cumbre laica unos 50 líderes religiosos, pensadores y activistas del clima. Como representante del Vaticano participa el cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Nunca antes, añadió el patriarca Bartolomé, los ecosistemas se enfrentaron con un daño casi irreversible de semejante tamaño. Este es el motivo por el cual tenemos la responsabilidad de enfrentar este desafío único para cumplir nuestro deber hacia las generaciones futuras. El patriarca dedicó una parte de su discurso apoyándose en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. ¿Cómo le llamaríais a esto? Ecumenismo, ¿no? Por ello invitó a las iglesias hermanas de Roma y Constantinopla a profundizar como un espacio de acción ecuménica su empeño común en favor de nuestra casa común, con la oración y la acción. Más claro, ya no puede ser. Y el patriarca precisó que por este motivo los científicos indican la necesidad de un cambio radical del estilo de vida para detener las actividades que contaminan y producen los cambios climáticos. Consideró que esa inversión de todo el ser es llamada en el cristianismo como metanoia. Por ello invitó a examinar lo que es excesivo y lo que es bueno. Un esfuerzo que nos toca a todos, salir del egoísmo en el cual la inercia de nuestras costumbres nos ha hecho caer y descubrir la libertad sobria que nos conduce a una conversión del corazón, una conversión interior como punto de partida para una conversión exterior. Qué planteamientos, ¿eh? Por su parte, el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo: «Mis nietos vivirán en un mundo con una temperatura mucho más elevada que la que había en mi infancia», y concluyó: «Habrá grandes desastres si no actuamos ahora». Todos están puestos en lo mismo, ¿eh? La próxima cumbre de París, llamada oficialmente por la ONU COP21, tiene como objetivo empeñar a los países en políticas ambientales que eviten una subida de la temperatura media del planeta superior a los 2 grados centígrados. El Papa a los alcaldes del mundo: crear conciencia sobre la ecología humana. El daño contra el ambiente rebota contra el hombre y la encíclica Laudato Si no es verde, sino social. El Santo Padre Francisco ha participado este martes por la tarde en el encuentro sobre cambio climático y esclavitud, donde se ha dirigido a más de 60 alcaldes procedentes de distintas partes del mundo. Durante su discurso a los participantes, pronunciado en español, ha analizado las 2 emergencias tratadas a lo largo del día. La cultura del cuidado del ambiente no es una actitud solamente verde, ha asegurado el Papa, es mucho más. Por eso ha precisado que cuidar el ambiente significa tener una actitud de ecología humana. La ecología es total, es humana, ha precisado. De este modo, el Santo Padre ha explicado que en la encíclica Laudato Si no se puede separar al hombre del resto. Por otro lado, el pontífice ha subrayado el efecto de rebote que existe contra el hombre cuando el ambiente es maltratado. El Papa además ha asegurado que su encíclica no es verde, sino social, destacando que cuidar el ambiente es una actitud social. A propósito del encuentro que se está celebrando, Francisco ha indicado que le ha parecido una idea muy fecunda invitar a los alcaldes, porque, ha advertido el Papa, una de las cosas que más se nota cuando el ambiente no es cuidado es el crecimiento desmesurado de las ciudades. Es un fenómeno mundial. Así ha explicado que son como cabezas, se hacen grandes, pero cada vez con cordones de pobreza y miseria más grandes. La gente sufre los efectos del descuido del ambiente, ha precisado, y en este sentido está involucrado el fenómeno migratorio, ha añadido. ¿Por qué la gente viene a las grandes ciudades?, se ha preguntado el pontífice. ¿Porque el mundo rural ya no les da oportunidades? A continuación ha mencionado otro punto que está en la encíclica y que denuncia, con mucho respeto, la idolatría de la tecnocracia, algo que lleva a despojar del trabajo, que crea desocupación, ha advertido Francisco, denunciando la desocupación juvenil que afecta a tantos países de Europa. Ya veis cómo lo va entrelazando absolutamente todo, ¿eh? Y sigue diciéndonos: ¿qué horizonte, qué futuro se ofrece a estos jóvenes? A propósito, ha advertido de los riesgos que corren de caer en adicciones, en el aburrimiento al no saber qué hacer de su vida, en el suicidio o involucrarse en proyectos guerrilleros que ofrecen un ideal de vida. ¿Os dais cuenta de lo que está planteando?
Hace falta una solución también porque todo esto tiene que ver con todo lo otro. También ha denunciado la cantidad de enfermedades raras que vienen por culpa del exceso de la tecnificación, así como ha advertido sobre la desertificación y la deforestación de algunas zonas del planeta. Y todos estos fenómenos confluyen en el trabajo en negro. El no ganar lo suficiente para poder vivir puede provocar actitudes delictivas, ha subrayado. Al respecto, ha condenado nuevamente el trabajo esclavo y la prostitución como fuente de trabajo para poder sobrevivir. Ya veis que va enlazando una cosa con otra y prácticamente el medio ambiente, el cambio climático, lo conlleva todo, todas las desgracias del mundo. Por otro lado, el pontífice ha manifestado que tiene esperanza en la cumbre de París, que se celebra a finales de este año para que se logre algún acuerdo fundamental básico. Las Naciones Unidas, ha insistido, tienen que interesarse fuertemente en este fenómeno. El Santo Padre ha presentado dos formas de incultura. En primer lugar, la incultura que Dios nos entregó para transformar la incultura, y la segunda es cuando el hombre no respeta la relación con la tierra. Para poner un ejemplo, ha hablado de la energía atómica. Es buena, puede ayudar, ha observado, pero existe la parte negativa de esta energía, como Hiroshima y Nagasaki. Para finalizar su discurso, el Santo Padre ha recordado la responsabilidad que tienen los presentes para combatir la trata de personas y proteger el medio ambiente. El trabajo más serio y profundo se hace desde la periferia hacia el centro, ha explicado. Es decir, desde ustedes hacia la conciencia de la humanidad. ¿Qué nos decían todos esos escritos que hemos visto antes? Lo mismo. Van a trabajar para hacernos creer que nosotros, como pueblo, vamos a cambiar las cosas. En fin. Alcaldes del mundo firman una declaración conjunta. Se comprometen a luchar contra la trata y a favorecer el cambio hacia la energía renovable. El evento promovido este martes y miércoles por la Pontificia Academia de las Ciencias y de las Ciencias Sociales, junto con las Naciones Unidas, se ha desarrollado en el Vaticano, hoy en la Sala del Sínodo y mañana en la Casina Pío IV. ¿Os dais cuenta? Andan totalmente de la mano, totalmente. El cambio climático inducido por el hombre es una realidad científica y su control eficaz es un imperativo moral para la humanidad, indican. Ya es seguro, ¿eh? Por un lado dicen que no y por el otro nos dicen que sí. El documento de los alcaldes indica dos emergencias interconectadas: el cambio climático inducido por el hombre y la exclusión social en las formas extremas de pobreza radical, moderna esclavitud y tráfico de seres humanos. La declaración indica también que se ha considerado la evidencia científica del cambio climático inducido por el hombre, la pérdida de la biodiversidad, basándose en la última encíclica del Papa. Y así, todos estos alcaldes, todos estos científicos y todos los que queráis, bajo la encíclica del Papa diciendo amén. Manuela Carmena, el Papa es un ejemplo. La alcaldesa de Madrid asegura que las conductas no solamente se modifican con leyes, sino principalmente con actitudes ejemplares. La señora Carmena ha reconocido que la figura del Papa le parece extraordinaria. Todo lo que veo y leo del Papa Francisco me parece que es un ejemplo. ¿Os dais cuenta cómo funciona de perfecto el marketing? Yo no sé si la señora Carmena está puesta en un lado, en otro, no lo sé. Pero en definitiva opina algo que tantas personas están pensando, debido a ver las cosas que el Papa está haciendo, ¿cómo no? Bueno, vamos a ver otro vídeo. 70 alcaldes firman acuerdo con el Vaticano contra el cambio climático y la trata de personas. Mirad qué imágenes y qué se va comentando, es interesante. Ya habéis visto en definitiva, hasta exseminaristas también puestos en estos lugares. Todo va vinculado, nada se escapa. Y se van a hacer cambios rotundos en este planeta, desde luego que sí. Vamos a ver este otro vídeo, la estrategia de Francisco para influir en la política internacional. No se pone en política, dice, vamos a verlo. Cuando vemos a un hombre siendo considerado como el máximo dentro del mundo religioso cristiano, hablando con esa bondad, expresando esos conceptos que parecen tan buenos, y sabiendo lo que sabemos que hay detrás, uno se pregunta, ¿cómo se puede llegar a ser tan hipócrita?
¿cómo se puede llegar a querer ser papa sabiendo ese papel que debes jugar? ¿Os dais cuenta cómo cuando Ellen White escribió que los papas no van a ser salvos, ni cardenales, era por algo? Ellos saben lo que están haciendo, saben a qué juegan, saben que están aplicando una agenda satánica. Hay sumo sacerdote de Dios, lo hemos visto en el Antiguo Testamento, eso era lo habitual. ¿Y qué hay más? ¿Sumo sacerdote de quién? De Satanás. Evidentemente hay que hacerse pasar por muy bueno y parecer que se está con una institución muy buena para que el mundo crea sus planes, a sus designios, mientras por detrás están haciendo todos los planes y ejecutándolos para llevar el mundo a la venida del falso Mesías. Y todo esto que estamos viendo no es más que algo que debería seguir aconteciendo y aún va a hacerlo hasta que todo esto se consuma. Mirad esta otra noticia. Estados Unidos, Obama anunciará un nuevo plan de lucha contra el cambio climático. Era de esperar. Tiene que posicionarse. ¿Y lo va a hacer? Por supuesto. Obama defiende su estrategia ambiental. El cambio climático pone en riesgo la seguridad. Ya veis, ya nos habla de seguridad con todo ello. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, subrayó este lunes que no hay mayor amenaza para las futuras generaciones que el cambio climático, que incluso amenaza la seguridad nacional estadounidense al presentar su plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono de las centrales termoeléctricas del país. Es cuestión de seguridad nacional ya. Solamente tenemos un hogar, un planeta, no hay un plan B, dijo Obama al admitir que ningún país por sí solo puede hacer lo suficiente para frenar el calentamiento global. Obama también afirmó que, como dejó claro el Papa Francisco en su encíclica sobre el cambio climático, la lucha contra este problema mundial es una obligación moral. La lucha contra el cambio climático se ha convertido en una de las prioridades del mandato de Obama, mientras algunos políticos republicanos mantienen su escepticismo sobre sus efectos e incluso sobre la existencia del calentamiento. Varios de esos republicanos, entre ellos algunos precandidatos presidenciales, la industria del carbón y parte de la comunidad empresarial afirman que las nuevas directrices de la EPA para las termoeléctricas destruirán miles de empleos y encarecerán el coste de la energía. Pues ya podemos ver por dónde pueden ir los tiros, ¿eh? O sea, que en vez de solucionar cosas, ya lo veis. Bueno, y terminan diciendo, el aspirante presidencial republicano, Marco Rubio, criticó hoy el plan al considerar que elevará el coste de la electricidad para millones de estadounidenses y no mitigará los efectos del cambio climático. Mientras, la favorita en las primarias demócratas para las elecciones de 2016, Hillary Clinton, expresó su respaldo al plan de Obama, que definió como un significativo paso adelante a la hora de afrontar la amenaza urgente del cambio climático. Pues bueno, ya veis quién puede ser futura presidenta de Estados Unidos. Es un buen plan y cuando sea presidenta lo defenderé, aseguró Clinton en un comunicado y pronosticó que los aspirantes republicanos a la Casa Blanca no ofrecerán una solución creíble. Y recordad que Hillary Clinton salía en las cartas Illuminati, New World Order. También está en el juego. Y no me refiero al juego de cartas, precisamente. Obama señala que la lucha contra el cambio climático es una obligación moral. En la presentación del Plan de Energía Limpia, el presidente de Estados Unidos citó al Papa Francisco y su encíclica Laudato Si. El mandatario recordó que el Santo Padre está a favor de la reducción de gases contaminantes. ¿Lo recuerda? Obama, ¿eh? El presidente estadounidense subrayó además que, como dejó claro el pontífice en su encíclica Laudato Si, la lucha contra el cambio climático es una obligación moral. Y recordad, la profecía nos decía que cogería el poder a través de la moral el Papa. Y además decía que de Estados Unidos habría un movimiento fuerte hacia la moral, que ayudaría a que el papado consiguiese el poder, el predominio pleno, y que Estados Unidos lo apoyaría totalmente para que todo el mundo haga exactamente lo mismo, y de eso se va a encargar Estados Unidos con su potencia. Y algunos creen que Estados Unidos se irá enseguida al desastre.
Bueno, una cosa es la población, otra es la cosa del poder que van a tener los de arriba, como siempre. La ciencia nos está diciendo que tenemos que hacer mucho más, reconoció. No hay un desafío que suponga una amenaza mayor para nuestro futuro que el cambio climático, reiteró Barack Obama. El Papa instituye la jornada de oración por la creación. Se celebrará cada año el 1 de septiembre siguiendo la propuesta de la Iglesia Ortodoxa. El Papa Francisco ha instituido la Jornada Mundial de Oración para el Cuidado de la Creación y lo ha hecho a través de una carta enviada al cardenal Peter Godbo-Apia Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, y al cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Se celebrará cada año el 1 de septiembre. Esta jornada será un nuevo signo visible de la preocupación del Santo Padre de la Iglesia por la creación y su cuidado, tal y como ha quedado reflejado en la recién publicada encíclica Laudato Si. El metropolita Ioannis de Pérgamo, durante su intervención en la presentación de la encíclica Laudato Si, contó que ya desde 1989 el Patriarcado Ecuménico decidió dedicar el 1 de septiembre de cada año para orar por el medio ambiente. Y se preguntó si no podría ser una jornada de oración para todos los cristianos. Tal y como lo explica Francisco al inicio de su carta, acogiendo esta sugerencia, ha decidido instituir también en la Iglesia Católica la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación. El pontífice recuerda una vez más que, como cristianos, queremos ofrecer nuestra contribución para superar la crisis ecológica que está viviendo la humanidad. Para ello, asegura, debemos estar, ante todo, extraer de nuestro rico patrimonio espiritual las motivaciones que alimentan la pasión por el cuidado de la creación. De este modo, el Papa advierte que la crisis ecológica nos llama, por tanto, a una profunda conversión espiritual. Por eso subraya que los cristianos están llamados a una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. La Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, explica Francisco en su carta, ofrecerá a cada creyente y a las comunidades una valiosa oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de la creación, elevando a Dios una acción de gracias por la maravillosa obra que Él ha confiado a nuestro cuidado, invocando su ayuda para la protección de la creación y su misericordia por los pecados cometidos contra el mundo en el que vivimos. Además, también reconoce que la celebración de la jornada en la misma fecha que la Iglesia Ortodoxa será una buena ocasión para testimoniar nuestra creciente comunión con los hermanos ortodoxos. Ecumenismo. Al respecto, asegura que vivimos en un tiempo en el que los cristianos afrontan idénticos e importantes desafíos y a los que se debe dar respuestas comunes, si queremos ser más creíbles y eficaces. O sea que no tiene que haber desunión para ser creíbles al mundo, claro. Asimismo, el Santo Padre manifiesta su deseo de que esta jornada pueda contar con la participación de otras iglesias y comunidades eclesiales y se pueda celebrar en sintonía con las iniciativas que el Consejo Ecuménico de las Iglesias promueve sobre este tema. Pues pronto vamos a ver, de seguir así, todas las iglesias cristianas siguiendo el día 1 de septiembre con oración todos juntos por la creación. ¿Quién se va a negar a eso? Ya lo veis. A continuación, el Papa pide al cardenal Turkson que ponga en conocimiento de las comisiones de justicia y paz, de las conferencias episcopales, así como los organismos nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito ecológico, la institución de esta jornada, para que la celebración se organice debidamente con la participación de todo el pueblo de Dios, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos. Este dicasterio deberá llevar a cabo iniciativas adecuadas de promoción y animación para que esta celebración anual sea un momento intenso de oración, reflexión, conversión y asunción de estilos de vida coherentes. Finalmente, la petición para el cardenal Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, es que se ponga en contacto con el Patriarcado Ecuménico y con las demás realidades ecuménicas, para que dicha jornada mundial sea signo de un camino que todos los creyentes en Cristo recorren juntos. Este dicasterio se ocupará de la coordinación con iniciativas similares organizadas por el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Veremos si el próximo año se añaden más religiones, más denominaciones cristianas a todo ello. La Arquidiócesis de Granada realiza una serie de vídeos sobre Laudato Si.
El vicerrector del Seminario Mayor, San Cecilio, Ildefonso Fernández Fígares, profundiza sobre el recién publicado documento. Y aquí nos dicen: la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, explicada en 7 vídeos que contienen resúmenes de los 6 capítulos y una introducción que sitúa el texto en la tradición de la Iglesia. Esta ha sido la iniciativa del Secretariado de Medios de Comunicación de la Archidiócesis de Granada, ha elaborado para acercar a todo el público el recién publicado documento. Ya lo veis, para todo el mundo, ¿eh? En los vídeos, el sacerdote diocesano y vicerrector del Seminario Mayor, San Cecilio, Ildefonso Fernández Fígares, hace un repaso por los 6 capítulos de la encíclica y una introducción para situarla dentro del magisterio y la tradición de la Iglesia. En los 7 vídeos breves se puede hacer un acercamiento al texto del Papa sobre la creación y en los que se habla de la visión de Francisco sobre los problemas acerca de la situación del mundo y del hombre en busca de una ecología integral. Los vídeos están disponibles en el canal de YouTube de la Archidiócesis de Granada o en los siguientes enlaces: un acercamiento a la encíclica del Papa Francisco, lo que está pasando a nuestra casa, el Evangelio de la creación, raíz humana de la crisis ecológica, una ecología integral, algunas líneas de orientación y acción, educación y espiritualidad ecológica. En definitiva, todo es a lo que apunta, para hacernos colar, para que vayamos juntos por ese mismo camino. Y atención a esta noticia que veis también enmarcada, ¿eh? Texto completo de la catequesis del Papa del 12 de agosto. El Santo Padre recuerda que la fiesta no es la pereza de estar en el sofá, sino una mirada amorosa y agradecida por el trabajo bien hecho. Advierte que la codicia del consumir nos hace estar más cansados al final que antes. Esta es del 12 de agosto. Mirad qué dice. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy abrimos un pequeño recorrido de reflexión sobre las 3 dimensiones que marcan, por así decir, el ritmo de la vida familiar: la fiesta, el trabajo, la oración. Atención, porque este artículo, que son estas palabras de la catequesis del Papa, nos lo dice todo. El auténtico objetivo de esa encíclica. Comenzamos por la fiesta. Y decimos enseguida que la fiesta es una invención de Dios. Recordamos la conclusión del pasaje de la creación en el libro de Génesis. El 7º día Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el 7º día y lo consagró porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Cita Génesis 2, del 2 y 3. Dios mismo nos enseña la importancia de dedicar un tiempo a contemplar y a gozar de lo que en el trabajo se ha hecho bien. Hablo de trabajo, naturalmente, no solo en el sentido de la labor y la profesión, sino en un sentido más amplio. Cada acción con la que nosotros, hombres y mujeres, podemos colaborar a la obra creadora de Dios. Por tanto, la fiesta no es la pereza de estar en el sofá o la emoción de una tonta evasión. La fiesta es sobre todo una mirada amorosa y agradecida por el trabajo bien hecho. También vosotros, recién casados, estáis festejando el trabajo de un bonito tiempo de noviazgo. Y esto es bello. Es el tiempo para ver a los hijos o los nietos que están creciendo y pensar: ¡qué bello! Es el tiempo para mirar nuestra casa, los amigos que hospedamos, la comunidad que nos rodea y pensar: ¡qué bueno! Dios lo ha hecho así. Y continuamente lo hace así porque Dios crea siempre, también en este momento. Puede suceder que una fiesta llegue en circunstancias difíciles y dolorosas, y se celebra quizá con un nudo en la garganta. Y también en estos casos pedimos a Dios la fuerza de no vaciarla completamente. Vosotros, mamás y papás, sabéis bien esto. ¿Cuántas veces, por amor a los hijos, sois capaces de apartar las penas para dejar que ellos vivan bien la fiesta, gusten el sentido bueno de la vida? ¿Hay tanto amor en esto? También en el ambiente del trabajo, a veces, sin dejar de lado los deberes, sabemos infiltrar algún toque de fiesta, un cumpleaños, un matrimonio, un nuevo nacimiento, como también una despedida o una nueva llegada. Es importante hacer fiesta. Son momentos de familiaridad en el engranaje de la máquina productiva. Nos hace bien. Pero el verdadero tiempo de la fiesta suspende el trabajo profesional y es sagrado, porque recuerda al hombre y a la mujer que son hechos a imagen de Dios, quien no es esclavo del trabajo, sino Señor, y por tanto tampoco nosotros debemos ser nunca esclavos del trabajo, sino señores. Hay un mandamiento para esto, un mandamiento que es para todos.
nadie excluido. Y sin embargo, hay millones de hombres y mujeres e incluso niños esclavos del trabajo. En este tiempo existen esclavos. Son explotados, esclavos del trabajo, y esto es en contra de Dios y en contra de la dignidad de la persona humana. La obsesión por el beneficio económico y la eficiencia de la técnica amenaza los ritmos humanos de la vida, porque la vida tiene sus ritmos humanos. ¿Qué os ha parecido? ¿De qué está hablando? Que la solución a todo es el domingo como día de reposo, porque aunque lee el texto que dice en la Biblia sábado, él no cita ya el sábado, ya da por entender el día que todo el mundo prácticamente está observando, el domingo. Vamos a ver el vídeo. La esclavitud en el trabajo va en contra de la dignidad humana, dice el Papa Francisco. Mirad cómo se va enlazando. ¿Lo habéis visto? El domingo. Todo lo que se ha montado, cambio climático, medio ambiente, problemas sociales, migratorios, etcétera, todo es para que el domingo se instaure como la solución mundial a todo el, como no, todo el planeta. Aquí no se escapa nadie. Qué bien tramado, ¿eh? Qué bien tramado. Si el domingo se hubiese querido imponer por alguna otra cuestión, seguramente hubiese sido rechazado. Pero con todo el panorama que nos presentan, ¿quién se va a negar a guardar el domingo? Si va bien para la dignidad de la gente. No se puede trabajar cada día en esclavitud. Tiene que haber un día para que todos estemos de fiesta, de alegría. Incluso si hay problemas, pues ya lo habéis visto, hay que hacer ver que no hay problemas para que los niños disfruten de la fiesta. Y así, ¿qué sucede? Que el domingo va a ser el no va más. Todas las familias estarán perfectas con esto. Todo país estará perfecto aplicando esto. Todas las religiones estarán contentas aplicando esto. Solo habrá unos pocos que seguirán diciendo, este no es el día que Dios dijo que debemos guardar. Nosotros queremos guardar el sábado que Dios dice en el mandamiento, que el propio Papa cita y después lo cambia al domingo porque es la marca de la bestia, lo que le va bien. La adoración a Satanás. Bueno, pues vamos a ver otro vídeo. Desde hoy el mundo vive del crédito. ¿Ves? Hemos agotado los recursos que tocaban ya para este año, entonces así se va haciendo un déficit, quiere decir que no habrá comida para todos, que habrá más problemas de los que advertía el Papa y toda su encíclica, y ya sabéis todo lo que nos espera por tanto, el cambio climático. Gran expectativa en la ONU por la llegada del Papa. Monseñor Auza, observador vaticano en el Palacio de Cristal, cuenta el clima que se respira a poco más de un mes de la visita del pontífice a Nueva York. Esto era del 13 de agosto. Falta poco más de un mes para la llegada del Papa Francisco a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Por ello, Monseñor Bernardito Auza, observador vaticano ante la ONU, explica en una entrevista a Radio Vaticano que en el ámbito de su trabajo y escuchado las intervenciones oficiales de los países miembros de la organización, sobre todo de los países en vías de desarrollo, y las de las grandes organizaciones internacionales que tienen que ver con la economía y el comercio, ha percibido una creciente concienciación sobre la importancia, una creciente concienciación sobre la importancia de la comprensión de una economía más integral, y asegura que el llamamiento del pontífice por una economía más atenta a los pobres, más atenta con la ecología, es precisamente el espíritu que la ONU quiere poner en el centro de la agenda del desarrollo sostenible hasta el 2030. Es curioso, ¿eh? Hasta el 2030. ¿Sabéis que en el último año de la historia de este mundo van a haber las plagas? Y van a durar un año, según nos lo dice Apocalipsis. En un día serán derramadas sus plagas y tal, equivale proféticamente a un año. Pues es precisamente el año anterior a la venida de Cristo, donde ellos terminan el desarrollo sostenible. Es curioso. A propósito de la relevancia y el impacto que la encíclica Laudato Si está teniendo en la comunidad internacional, Monseñor Auza asegura que estuvo muy contento desde el inicio por las reacciones positivas que tuvo. Asimismo, indica que durante las recientes negociaciones intergubernamentales sobre la agenda post-2015 sobre el desarrollo sostenible, muchas delegaciones citaron el documento pontificio. Del mismo modo, el prelado cree que la influencia inspiradora de la encíclica es muy evidente. Y a propósito de la conferencia de París de finales de año sobre el cambio climático,
Asegura que la inspiración y la filosofía, la teología moral que empuja a los estados, hombres y mujeres, a llegar a un acuerdo, el Papa ya lo ha dado en esta encíclica. Por tanto, se ha adelantado a todos, va a ser el number one. Finalmente, comentando la visita del Santo Padre a la ONU, el observador vaticano afirma que en las Naciones Unidas se habla cada día sobre ello. Sobre la visita del Papa allí se habla cada día. El primer indicativo de esta expectativa son las miles de peticiones de billetes que lamentablemente no podemos dar. Se está trabajando para responder de la mejor forma posible a las muchas expectativas y peticiones para poder ver, incluso de lejos, al Papa Francisco, asegura el prelado, como si fueran a ir a ver a Dios. Mirad, Barack Obama estos días ha empezado a sacar una serie de comunicados también en Twitter y en otros lugares. Mientras yo sea presidente, América liderará al mundo para atacar la amenaza del cambio climático. Doy la bienvenida a la encíclica de Su Santidad el Papa Francisco y admiro profundamente la decisión del Papa por proponer este hecho con claridad, fuerza y con la completa autoridad moral de su posición para tomar acción sobre el cambio climático global. Todo esto son comunicados que él está haciendo, antes los hemos leído y ahora los vamos a terminar de recalcar para que veamos qué forma de nexo tan total llegan a tener ya. Como Francisco tan elocuentemente lo declaró esta mañana, tenemos la profunda responsabilidad de proteger a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de los efectos dañinos del cambio climático. ¿Somos conscientes que nos están intentando hacer sentir ese remordimiento para aplicar todo esto? Y así va siguiendo, y bueno, todo lo que hemos leído antes en definitiva, lo sigue mostrando él en sus comunicados y todos están contentos. Nosotros hoy vamos a dejarlo aquí. Va a haber continuación, parte número 4. Y vamos a ver otra faceta de algunas noticias más vinculadas al respecto, donde vamos a terminar de ver otro panorama que no nos va a dejar indiferentes. Cuántas cosas van interconectadas. Y la verdad es que a veces no nos damos cuenta de ello para nada. Pero ya va siendo hora que empecemos a destapar todo. Gracias a Dios que nos muestra la realidad, la verdad de las cosas que hay detrás. La propia palabra de Dios nos lo decía la profetisa Ellen White, y los datos que hemos ido encontrando a lo largo de todos estos años por gente que han ido indagando, han ido pudiendo mostrar las cosas realmente como son y no lo que nos quieren vender. ¿Estamos preparados para todo ese objetivo que viene pronto? No esperemos que esto vaya a tardar tiempo, años y años en aplicarse. El tiempo es corto. Satanás lo sabe y va a apretar para que su agenda llegue a concluirse, no a tardar milenios, sino en pocos años. Los pasos se dan a la perfección. Dios pudo ir frenando porque no tocaba aún todo lo que hemos visto en el libro Rumbo a la Ocupación Mundial. No tocaba, aún hacían falta que sucedieran cosas, que el pueblo de Dios hiciera más descubrimientos proféticos, se prepararan a conciencia, cambiaran y empezaran a divulgar el mensaje con potencia para preparar a un mundo para el regreso de Cristo. Y ahora Dios cada vez está dejando que todo se vaya dando, porque ahora toca y porque Él sabe cuándo va a volver. Y Jesús, que sabe cuándo va a volver y lo ha dejado manifiesto para que lo conozcamos, nos ha dado todas las señales para que sigamos abriendo los ojos al mundo, para que se preparen, porque ese momento está bastante cercano, muy cercano. Por tanto, preparémonos, porque todo lo que hemos visto aquí no es un juego. Es una agenda satánica muy bien marcada y que el Vaticano está llevando a cabo, apoyada por el Vaticano, por las sociedades secretas en la ONU también, y por tantas cosas que hay alrededor. Sobre todo, para recordar, poner el domingo como día de reposo, marca de su autoridad mundial, la marca de la bestia. Sed fieles a Dios y guardad el sábado. Sí, guardar el sábado no quiere decir que te vas a salvar inmediatamente, o por solo ese hecho.
pero eso debe ir asociado a un cambio de nuestros caracteres, a ser realmente como Cristo fue, a buscar esa perfección. Y si guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, si le pedimos a Dios que nos ayude a ello, estaremos en su reino, que pronto vendrá. Nos quedan pocos años, pero antes deberemos pasar por toda esta gran tribulación. Que nadie os engañe, que Dios nos ayude a saber discernir. Hasta pronto.